Y nos metemos de lleno en el doble clic. El doble clic de hoy es la ultraderecha mundial contra España. Esto es a partir de la tragedia humanitaria y también esta crisis migratoria que se sufrió en los últimos días, particularmente en el enclave que tiene España en la zona nororiental de África. Me refiero a Ceuta, donde viven aproximadamente 83.000 personas y en un par de días terminaron cruzando desde Marruecos aproximadamente 60.000. Y la gran tragedia es que, al menos hasta el momento, ya hay 88 muertos, porque recuerden que muchos de ellos, si bien la distancia es corta, lo hicieron a nado, pero en una zona donde hay espigones, rocas y demás, y con las mareas, con las olas, muchos murieron ahogados o golpeados contra rocas. Bien, eso es lo más importante. Ahora, claro, las muertes no están en el foco de la ultraderecha, sino que en el foco de la ultraderecha mundial está la posibilidad de aprovechar para apuntar contra el principal enemigo europeo que tienen, que es Pedro Sánchez, uno de los pocos, si no casi el único verdadero socialdemócrata que queda al frente de un gobierno de los 27 países de la Unión Europea, y que además también sirve como chivo expiatorio para todo lo que es la responsabilidad, de acuerdo a la mirada de las ultraderechas mundiales, europeas y no europeas, de lo que tiene que ver con la migración, que en realidad, en definitiva, es una forma de expresar su xenofobia, porque son realmente muy xenófobos y racistas y también islamofóbicos, muchos de los que se manifiestan en relación al episodio de España, que, repito, soslayan la muerte de 88 personas. Hablan de invasión, hablan de asociar la delincuencia a la migración, deshumanizan a los migrantes, también los denominan como barbarie. Bueno, obviamente tenés expresiones de todo tipo. En España, por ejemplo, está Santiago Abascal, el titular de la ultraderecha española, que está a cargo de Vox, y esto fue lo que dijo. Nadie puede negar que la entrada de 65.000 personas, según se dice en estos momentos, no sea una invasión, y estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras, que también se ha encargado de convocar este tipo de sucesos con las propuestas de regularización masiva que debilitan nuestras fronteras. El proceso al que hace referencia, que también aprovecharon muchas ultraderechas del mundo para pegarle a Sánchez por esto, es un proceso extraordinario de regulación migratoria que impulsó el actual presidente español para 500.000 de personas que están sin papeles en España. Esto es, claro, a contracorriente total de una Europa cada vez más blindada. Así que eso también explica por qué tanto ataque de las ultraderechas hacia el gobierno español. Porque además los líderes ultras lo que señalaban era que, bueno, esto que ya terminó, ya está cerrado esto, no pueden ahora ingresar y adherirse a esta forma de regularización migratoria, sino que ya terminó. Por lo tanto, lo que señalan los ultras de un efecto llamada, es decir, como hay una regularización migratoria, muchos quisieron ir a España para regularizarse, pero lo que pasa es que esto ya está cerrado. Ese efecto llamada no sería tal porque no se pueden ahora regularizar bajo ese programa, porque ese programa, repito, una vez más ya cerró. Claro que también este episodio reveló las distintas posturas que hay en la Unión Europea frente a este tema, y esto tiene que ver con que la inmigración, que en Europa es un tema grave, en el sentido de la relevancia que le dan las ultraderechas, a diferencia en Argentina, donde la ultraderecha encabezada por Javier Milei lo quiere instalar y el tema no prende, porque acá la inmigración no es un problema. En Europa consideran que sí lo es, y por eso va a ser un tema clave en estas elecciones que seguramente va a haber en varios países durante este año, y creo que por eso también se agitó tanto con este tema por estos días lo que pasó ahí en Ceuta. Italia, de hecho, en una exageración total, con Giorgia Meloni a la cabeza, suspendió de manera transitoria el acuerdo Schengen, que es el acuerdo de libre circulación entre países de la Unión Europea con España, y reintrodujo controles migratorios en aeropuertos y puertos. Además, también hubo varios países que plantearon
lo mismo que Italia, como Finlandia, como Dinamarca, que también están conducidos por gobiernos muy opuestos a el de Pedro Sánchez. El partido filonazi, Alternativa para Alemania, el AfD, que viene creciendo cada vez más, también habló de una invasión en Ceuta. Fíjense que el término invasión es el que coinciden todas las ultraderechas xenófobas, islamofóbicas, y dijo también Alternativa para Alemania, es probable que el destino de la mayoría de estos migrantes sea Alemania. Esto también es mentira porque la propia Unión Europea informó que no hubo en esta crisis migratoria ni un solo migrante, ni uno solo de los 60.000 que cruzaron, que pudieran cruzar a la Europa continental, porque recordemos, Ceuta está en la zona nororiental de África. Nadie pasó hacia Europa, por eso también es una utilización política por parte de estos gobiernos que no se ve plasmado para nada en la realidad esa amenaza de una crisis migratoria en el continente, sino que fue directamente en África. También el referente del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, dijo que es una batalla por el futuro de nuestra civilización y que es hora de despertar. Y así muchos referentes europeos fueron más o menos en la misma línea. En Estados Unidos hablaron todos del tema y todos lo capitalizaron o intentaron capitalizarlo, me refiero a los trampistas, para la elección que tiene de cara en noviembre, el 4 de noviembre, allá en los Estados Unidos, y que Trump viene muy complicado en las encuestas. Recordemos que Donald Trump está enemistado con Sánchez, primero por su agenda en general, ¿no? Porque Sánchez banca la Agenda 2030, está en contra del cambio climático, brega por el respeto a la diversidad, bueno, todas cosas que Trump está en contra, pero además también hubo un epicentro central del conflicto durante el inicio de la guerra en Medio Oriente, particularmente en Irán, porque Sánchez se negó al uso de las bases estadounidenses en España para que las utilizara para justamente la guerra en Medio Oriente. Eso a Trump lo sacó y a partir de ahí tuvo toda serie de improperios contra Sánchez. Y ahora, el viernes dijo que las imágenes de Ceuta parecían la invasión de un país, fíjese como todos utilizan el término invasión, y dijo, eso mismo nos va a suceder a nosotros si los republicanos no resultan elegidos. Si no estamos en el poder, nuestro país sufrirá una invasión de tales dimensiones que lo que ocurre en España parecerá insignificante en comparación. Bueno, y así se manifestaron todos, en esa misma línea, Marco Rubio, J.D. Vance, todos con la misma y con el mismo discurso, ni hablar de Elon Musk, que es el empresario mundial a la cabeza de estas ultraderechas, y de señalar a estos episodios como una invasión y además ser completamente despectivo para con los migrantes, todos más o menos en la misma línea, como también replicó en Argentina Milei, con cosas que ya pasan desapercibidas pero que son sumamente graves, porque frente a un video donde se veía a algunos españoles que estaban persiguiendo a una persona y que la golpeaban, Milei no tiene mejor idea que subirse, montarse a ese tuit y decir, cuando las personas despiertan, el final del socialismo se acerca, ánimo España, como validando que hubiese personas persiguiendo a un migrante que había ingresado a lo que es Ceuta, más o menos como fogoneando la guerra de todos contra todos, lo cual es una locura peligrosa, pero que bueno, Milei ya nos tiene sumamente acostumbrados a esto. También Israel se sumó, adversario de España, con distintas burlas a lo que fue esta crisis migratoria. Y en Argentina, no solamente Milei, sino también todo lo que es la tropa más xenófoba, como la de El Gordodán, Agustín Laje y demás, también tuvieron la misma serie de lenguaje que tienen las ultraderechas a nivel mundial. Es decir, lo que vimos esta semana, además de la crisis migratoria, de la crisis humanitaria, es una utilización política por parte de todas las ultraderechas del mundo para pegarle a Pedro Sánchez y tratar de capitalizar políticamente esto para distintos procesos electorales.